Mandaron maquetas de barcos a la guerra. Se usaron para entrenar a las tropas a identificar barcos enemigos. Pero las maquetas de avión se usaron para más que eso, en una inesperada unión entre el gobierno y los pilotos de aviones por control remoto. En 1941, el gobierno tomó esa tecnología y se valió de ella para entrenar al ejército. Se manufacturaron cerca de 15.000 aviones por radiocontrol para la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de metal a escala 1/3 tenían una envergadura de 2,40 metros y podían alcanzar los 135 kilómetros por hora, guiados por radiooperadores y derribados por tiradores en formación. Tras la guerra, la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, como los plásticos, ayudaron a sentar las bases de una industria del modelismo revolucionaria y revitalizada. La guerra devolvió la prosperidad económica a Estados Unidos. Las maquetas de trenes se volvieron muy populares tras la guerra. Con la victoria americana surgió un gran interés por los aviones, los barcos y los vehículos blindados. Todo eso se unió en el surgimiento de la edad dorada del modelismo en los años 50 y los 60. A mediados de los 50, compañías rivales de modelismo como Rebel y Monogram se hicieron de oro con el mercado de las maquetas de coches. Cuando las tropas volvieron a casa de la guerra, formaron familias. La mayoría tenía un coche y la generación del baby boom, nacidos entre los 40 y los 50, fueron entusiastas de los coches. Los kits de coches de la Edad Dorada se hacían con partes vanguardistas de poliestireno moldeado. El corredor enano fue la primera maqueta de plástico inyectado moldeado que hizo Monogram. El moldeado de plástico inyectado comienza con cuentas de plástico coloreadas que se derriten y se inyectan en una máquina moldeadora. Básicamente es un molde con dos mitades que se unen, y entonces el plástico líquido se inyecta en las cavidades. Un árbol en los kits de plástico de modelismo son las partes en las que entra el plástico, cualquier parte. Cuando se enfría, se separan los moldes y salen las dos partes. Finalmente, los árboles se separan y se empaquetan. En 1986, Rebel y Monogram se fusionaron en la poderosa casa de modelismo Rebel Monogram. Pero después de más de 50 años en la industria, su proceso de diseño sigue siendo casi el mismo. Se empieza el proyecto con un plano detallado. Este tipo de plano muestra bocetos en 3 dimensiones de las partes que va a tener el kit. Después empezamos a dibujar el plano del cuerpo. En los años 50, el 100% del trabajo se hacía a mano. Hoy en día se hace el 80% con el ordenador y un 20% a mano. Luego se sacan modelos tallados a mano de los dibujos y fotos. Después se vierte una resina epóxica sobre el modelo para crear una cavidad a medida y un molde básico. De esos moldes se hace una carcasa de resina a escala 1/10 en vez de la de un 25avo que tienen los kits. En realidad es más fácil para los modelistas trabajar con un tamaño mayor. La máquina que los obreros utilizan para reducirlo se llama pantógrafo. El pantógrafo, similar a las máquinas grabadoras de los joyeros, reduce la carcasa de escala 1/10 dibujándola en 3D y luego reproduciendo la escala un 25avo en un molde de acero que se usa para la manufacturación. Los kits completos se unen para verificar las instrucciones y luego se empaquetan a mano y se envían. El 60% de nuestro volumen se cumple con la variedad de modelos de coches. Diría que incluso en el apogeo del modelismo en los 60, los coches eran también número 1 en cuanto a volumen.
La edad dorada del modelismo se disparó en los 60 con los clubes de Scalestric y las maquetas de cohetes. Pero en los 70 los baby boomers ya habían crecido y la recesión amenazaba la renta disponible. No sería hasta finales de los 80 cuando una economía revitalizada y los increíbles avances en la tecnología computacional reunirían a los fabricantes de maquetas con los baby boomers más viejos y pudientes y con una nueva generación de fans. El resurgimiento del modelismo tradicional se ha extendido hasta maquetas de diseño personalizadas. Y el siempre más realista radiocontrol. Ahora mismo estamos disfrutando de la segunda edad dorada del modelismo. Son más rápidos, más pequeños, más fiables, más intrincados y más realistas. Al tiempo que los modelistas competían por mandar el primer cohete teledirigido al espacio, los maquetistas de cine iban a lanzar una legendaria flota de naves a las galaxias. A continuación, los maquetistas de la Guerra de las Galaxias revolucionan con Industrial Light and Magic. En Hollywood, las maquetas o miniaturas se han usado mucho para recrear la realidad. Okay, come up, guys. O para convertir fantasías en realidad en el cine. La Guerra de las Galaxias Episodio 2, El ataque de los clones, contiene miles de complejas maquetas creadas por la ya legendaria compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light and Magic. Pero su énfasis en la mejora digital o reemplazo de maquetas disparó los rumores en la industria de los efectos especiales sobre el incremento del CG, o maquetas generadas por ordenador, en detrimento de las físicas. Los droides que hay en el episodio 1 y 2 se usan para tomar referencias de luz en el set. Eso define el aspecto y luego puedes volver más tarde y ponerlo en un personaje de CG en su sitio. Creo que hicimos 10 o 11 droides de batalla. Y una vez en el ordenador se convirtieron en miles y fue fantástico. En realidad es bastante divertido, en el sentido de que puedes relajarte un poco del miedo de que el CG te desplace, porque no ocurre de esa forma. Empezamos con 7 maquetistas y ahora podemos tener entre 70 y 110. A pesar de la poderosa presencia del modelismo por ordenador en ILM, los maquetistas del episodio 1, La amenaza fantasma, exhibieron más maquetas que ninguna otra película en la historia, más de 2000. Competencia entre maquetas físicas y gráficos computerizados muchas veces es cuestión de presupuesto y muchas veces es que es necesario para hacer una toma. La ciudad de Cid fue una inmensa combinación de miniaturas arquitectónicas y de paisaje hechas a una escala un 24avo con todos los detalles de los edificios, y todos los edificios estaban cubiertos de flores y plantas. No creo que un ordenador en este momento pueda manejar tal cantidad de detalles en términos de memoria. Para todos los avances en la creación de maquetas, ILM también se ha servido de viejos trucos de la industria. El estadio de Mos Espa en La amenaza fantasma era una maqueta bastante grande. Creo que de unos 4 metros cuadrados. Y puede que unos 3 o 4 metros de alto. Utilizamos malla gallinera y bastoncillos coloreados. 350.000 bastoncillos de algodón en un intento por llenar el estadio de muchos seres diminutos. Las maquetas sin igual de La amenaza fantasma forman parte de una larga tradición de magia en el cine que empezó hace más de 100 años y que ILM revolucionaría con el tiempo. En 1898, la película de Vitagraph y Thomas Edison, The Battle of Manila Bay, fue uno de los primeros intentos por mostrar maquetas como si fueran de tamaño real, con barcos pequeños en un tanque de agua y humo de cigarro haciendo los efectos especiales. Cerca de 30 años pasaron antes de que Metrópolis de Fritz Lang señalara una nueva realidad para las maquetas. Lang construyó una ciudad en miniatura de 1525 metros y luego colgó más maquetas delante para que el tamaño pareciese real. Pero en 1933 el maestro de los efectos Willis O'Brien
convirtió convincentemente un muñeco de 6 metros en un gorila de 15. O'Brien llevaba poniendo en movimiento maquetas como King Kong desde 1925 con El mundo perdido. En ella perfeccionó una increíble forma de rodar conocida como stop motion, donde una maqueta estática se filmaba y se recolocaba 24 veces separadas para cada segundo en la pantalla. Colocaban todas estas tomas fijas juntas y al final se convertía en una película animada fotograma a fotograma. Tardaron más de un año en hacerla. En